Quiero saludar a esta hora a Luis Lander, es el director del Observatorio Electoral Venezolano, quien ha seguido de cerca el desarrollo de esta jornada de hoy en Venezuela. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ustedes y a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por televisión también. Lo primero, su organización, ¿qué tanto pudo observar este proceso electoral? Bueno, nosotros somos una organización de observación electoral que estamos en estos oficios desde el año 2012. Hemos observado varias elecciones y esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral, sin darnos mayores razones, no nos acreditó formalmente para poder hacer una observación de calidad con la posibilidad de entrar a los centros de votación y ver lo que está pasando a lo largo de toda la jornada. De todas maneras, aunque no nos hayan dado esa acreditación, nosotros hemos estado, por supuesto, pendientes de todo el proceso, no del día de hoy, sino que estamos pendientes de este proceso porque hay que tenerlo claro para los que no conocen los detalles de estas elecciones en Venezuela, que estas elecciones han debido realizarse en el mes de diciembre del año pasado, que es lo que la Constitución muy claramente indica, que son elecciones que deben hacerse cada 4 años, y no se hicieron en diciembre del año pasado. Se ofrecieron hacerlas a finales del primer semestre de este año, es decir, a fines del mes de junio, tampoco se hicieron allí. Luego el Consejo Nacional Electoral las anunció para el mes de diciembre de este año y luego, apenas 2 semanas luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, un diputado de esa asamblea las propuso para adelantarlas al mes de octubre y el Consejo Nacional Electoral rápidamente recogió esa propuesta y comenzó a trabajar en este sentido. Pero ha sido entonces, desde la fecha en que definitivamente se decidió que las elecciones iban a ser en octubre, un proceso absolutamente atropellado y saltándose pasos y haciendo cosas con una premura que no corresponde a un proceso de verdadera transparencia e integridad electoral. Estas elecciones se anunciaron en la Asamblea Nacional Constituyente a mediados del mes de agosto y el Consejo Nacional Electoral terminó fijando la fecha y haciéndola pública con el cronograma correspondiente en la segunda semana del mes de septiembre, apenas 5 semanas antes de la realización del proceso. Entonces, digamos, efectivamente hoy pareciera que vamos a ver los números finales de este asunto, pero pareciera que en definitiva para hacer una elección de gobernadores va a haber va a terminar habiendo una participación importante de los ciudadanos porque valoran esta como una elección importante, pero ha sido una carrera de obstáculos y de dificultades a lo largo de todo esto, digo, desde el año pasado que han debido hacerse las elecciones en diciembre, ¿no? Luis, ¿cómo explicar, por ejemplo, escuchaba a una votante que tiene 5 horas esperando cuando no hay sistema de identificación biométrica, cuando no hay tinta, cuando se han retirado algunos elementos del proceso de votación y esta persona tiene 5 horas esperando para poder sufragar? Sí, eso, una primera aclaratoria ahí, el sistema de identificación biométrica de los electores en cada mesa de votación sí está funcionando. Lo que se removió fue una cosa que era previo a la entrada de la mesa, que era un sistema de identificación del elector para simplificarle el trabajo, saber exactamente en qué mesa vota y dónde está su nombre en el cuaderno de votación, etcétera. Pero la identificación biométrica sí está. Lo que sí no está viendo en esta oportunidad es el uso de la tinta indeleble. Yo creo que la razón principal por la cual se ha estado tardando el proceso, sobre todo, es por el inicio, por la arrancada de la mesa de votación. Muchas mesas de votación empezaron muy tardíamente, algunas hasta las 11, 12 de la mañana, y eso explica entonces que estén electores en cola esperando para poder sufragar. Pero una vez que el proceso funciona y en los sitios donde ha funcionado con normalidad y desde el principio, el acto del voto termina siendo muy rápido y los electores en menos de 1 minuto terminan sufragando. Entonces es una cosa que no es uniforme en todas partes, pero y también por supuesto que se agrega a esto la dificultad que ha generado en los electores por el desconocimiento con las reubicaciones que el Consejo Nacional Electoral nunca informó suficientemente y hace que electores se desplacen a un sitio donde piensa que es el lugar donde le corresponde votar y allí se enteran que no es ahí, sino que es en otra parte y ha habido complicaciones con eso. Pero una vez que las mesas comiencen a funcionar
adecuadamente, la elección ha fluido con normalidad. Luis, otro punto, el tema de la modificación o traslado de 247 centros de votación. ¿Qué impacto en el número de votantes tuvo? ¿Se logró medir antes del día de hoy, antes de que abrieran las mesas electorales? Sí, eso, en definitiva, ahí hubo en rigor lo que se hizo fue una reubicación de 200 y tantas mesas electorales, que eso significó, quedaron afectados por esa decisión algo más de 700.000 electores. No es poca cosa. Y por supuesto que muchos de esos electores, porque la información que ha debido suministrar el Consejo Nacional Electoral para que los electores estuvieran previo al día de hoy debidamente informados dónde le tocaban votar, no lo hizo. Todavía el día de hoy en la página del Consejo Nacional Electoral algunos electores colocaban su nombre de cédula para identificar en qué sitio le tocaba votar, y le seguía saliendo la dirección del viejo centro, del centro original, el que había sido reubicado. Entonces, bueno, esto obviamente a muchos electores le produjo dificultad al momento de votar, ¿no? Luis, otra opinión sobre el comportamiento del Plan República. ¿Qué balance puedes entregar a esta hora? El Plan República siempre ha sido una cosa que hace algún ruidito, sobre todo desde la perspectiva de la sociedad civil, si el sufragio es un derecho básico a la democracia, y eso es un derecho fundamental de la vida ciudadana en cualquier república. La presencia tan masiva del componente militar de las Fuerzas Armadas en un proceso que repito, fundamentalmente un proceso cívico, siempre genera ruido. Pero normalmente las funciones del Plan República están por ley, se supone que así sea, tienen funciones de resguardo y de garantizar el orden público, pero en esta oportunidad, y lo decía con preocupación, oí unas declaraciones de uno que está en el comando de campaña de la MUD para estas elecciones, el alcalde Gerardo Blaide, que decía que, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros procesos, todos los partidos, todas las organizaciones que están postulando candidatos, tienen previo a la realización de la jornada electoral reuniones con el Plan República para tener y definir ahí mecanismos claros de comunicación y de diálogo entre los distintos componentes, que le puedan decir al Plan República: miren, en tal parte está pasando tal cosa, ponga orden ahí. Y en esta oportunidad los componentes que están dirigiendo el Plan República se negaron previamente a establecer todo tipo de contacto con el comando de campaña de los candidatos de oposición, y hasta el día de hoy, en medio de las elecciones, no ha habido posibilidad de que esa comunicación se fluya, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es una cosa seria. Bien, así está el panorama en Venezuela. Hoy, día de elecciones regionales, quiero agradecer a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, por estar con nosotros estos minutos. Luis, un placer como siempre, una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.